Les invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora sobre temas y preguntas que puedan tener ustedes sobre la liturgia. A través de nosotros somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to... Muy buenas tardes a todos ustedes que se comunican con nosotros a través de los medios de comunicación social. Pues tengo entendido que ahorita al aire por la tormenta pasada no está funcionando, pero como quiera ustedes nos pueden sintonizar a través de el Facebook o a través de la página web de Virgen de Guadalupe Radio. Así es que les doy la bienvenida a este momento de compartir y de hablar sobre temas de interés litúrgico, sobre la liturgia. Y les vuelvo a repetir, la semana pasada yo les estaba pidiendo que me envíen sus sugerencias de algunos temas litúrgicos de los cuales ustedes quieran de que hablemos, o que quieran saber un poquito más, o que tengan dudas sobre algún tema sobre la liturgia. Les invito a que me manden decir qué temas les gustaría que yo tratara, o qué preguntas quisieran que yo les hablara sobre eso. Entonces, pues vuelvo a insistirles que comuníquense, manden sus mensajes, manden sus preguntas, y yo trataré en cierta forma de poder tocar esos temas o responder a sus preguntas. Es que, y la razón principalmente es porque quisiera seguir hablando sobre liturgia, pero de algo en el que ustedes tengan interés y que tengan deseo de tratar algún tema, en lugar de que yo escoja los temas y a lo mejor no puedan ser de gran interés para ustedes. Ahora, ustedes saben que nosotros estamos viviendo el tiempo de la Pascua, que es un tiempo en el que nosotros estamos celebrando en cierta manera, de una manera más enfática, el gozo de la nueva vida que Jesucristo nos ha traído por su pasión, muerte y resurrección, a lo que llamamos nosotros el misterio pascual. El misterio pascual se trata precisamente de eso, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces durante este periodo o este tiempo pascual, nosotros celebramos ese evento salvífico, ese momento en que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se entrega a la muerte, al sufrimiento, para luego volver a tomar su vida en la resurrección y compartir esa vida con nosotros. Y este tiempo, este periodo de Pascua es un periodo de 50 días. Precisamente por eso Pentecostés quiere decir 50. Al terminar el periodo de la Pascua, luego, después de los 50 días, viene la celebración de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y ese es el momento de Pentecostés. Ahora, antes de la venida del Espíritu Santo, 40 días después de la resurrección de Cristo, Jesucristo asciende a los cielos. Y entonces también este periodo entra dentro, o esta festividad o esta celebración entra dentro de el tiempo pascual. Ahora, tradicionalmente,
la celebración de la ascensión del Señor se contaba exactamente los 40 días después de su resurrección, y los 40 días caían en jueves. Y por eso se le llamaba tradicionalmente el jueves de la ascensión del Señor. Sin embargo, ya ha pasado en realidad mucho tiempo en que la Iglesia ha dejado a libertad a las diócesis de cada lugar, de cada diócesis puede decidir si la solemnidad de la Ascensión del Señor se hace en el jueves de la Ascensión o se transfiere al siguiente domingo. Tal vez más del 90% de las diócesis de toda la Iglesia han hecho la opción, han optado por transferir el jueves de la Ascensión a el domingo séptimo de la Pascua. Algunas diócesis, son muy pocas, que todavía observan el jueves de la Ascensión. Pero aquí, por ejemplo, en la Arquidiócesis de San Antonio, se celebra el siguiente domingo, es decir, el séptimo domingo de la Pascua. Ahora, ¿qué importancia tiene este misterio que celebramos de la Ascensión del Señor? Tiene varias ramificaciones, si podemos decirlo así. La primera es que Jesús, al ascender a la derecha de Dios Padre, ahora Él va a ascender como hombre y como Dios. El Jesucristo encarnado, que se hizo hombre, que tomó carne como la nuestra, del seno de María, pero nunca dejó de ser Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo. Entonces, ahora, después de su resurrección, Él resucita como hombre. Dios nunca muere. Dios, la naturaleza divina de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, Dios no muere, murió Él en su naturaleza humana y resucitó en su naturaleza humana. Entonces, el Cristo resucitado continúa siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Okay? Pero la importancia de esta ascensión a la derecha de Dios Padre es que Jesucristo va a sentarse a la derecha de Dios Padre como hombre y como Dios, el Hijo de Dios en su naturaleza divina, y Jesucristo, el que se encarnó en el seno de la Virgen María, se sienta ante Dios. Es decir, que Jesucristo, al ascender a Dios Padre, si su naturaleza humana asciende igualmente, entonces nuestra naturaleza humana pudo llegar a estar en la presencia de Dios Padre. Ese privilegio se había perdido desde el momento de la desobediencia de Adán y Eva. Adán y Eva, con la gracia natural, podían estar en la presencia de Dios. Una vez que entra el pecado, ya no pueden estar en la presencia de Dios. Pero ahora Jesucristo, que nos redime y redime la naturaleza humana con su pasión, muerte y resurrección, y Él al estar sentado a la derecha de Dios Padre, es también en su naturaleza humana. Por lo tanto, nuestra naturaleza humana finalmente puede estar ante la presencia de Dios, lo que antes no se había podido hacer. Y ahí está el misterio de la redención.
de que el ser humano puede estar en la presencia de Dios. Poder estar en la presencia de Dios Padre es poder tener salvación. Ausencia de Dios es condenación. ¿Sí? Presencia de Dios es salvación, es su gracia en medio de nosotros. Ausencia de Dios es condenación. Y entonces Jesucristo, como verdadero hombre, está en la presencia de Dios Padre y por lo tanto nuestra naturaleza humana queda redimida. He ahí la importancia de este misterio, del misterio de la ascensión de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Bueno, esa es la parte teológica, si podemos decirlo. Ahora, ¿cuál es la importancia litúrgica de la celebración de la ascensión? Que también tiene su repercusión teológica, obviamente. Esto es la importancia de la ascensión. Que Jesucristo, ya sea resucitado o ya sea el Jesucristo antes de su pasión, muerte y resurrección, estaba presente físicamente con sus discípulos y sus apóstoles. Ellos no necesitaban el misterio para poder estar en la presencia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque era un Jesucristo de carne y hueso, ahí presente. Y entonces no necesitaban misterio, no necesitaban, que otra palabra de misterio es sacramento. No se necesita en ese momento, antes de la ascensión de Jesucristo, no se necesita el sacramento o el misterio para estar en la presencia de Jesucristo. Pero Él tiene que ascender. La ascensión es necesaria para que nuestra naturaleza llegue a Dios Padre y que nuestra naturaleza esté redimida. Pero Él, al ascender, ya no va a estar en medio de nosotros de una manera física o histórica. Ahora Jesucristo pasa a estar, después de que Él asciende a los cielos, Jesucristo pasa a estar con nosotros a través del misterio o a través del sacramento. Y es precisamente el cometido de la liturgia, hacernos presente a través del misterio la presencia de Jesucristo y por lo tanto la presencia de Dios entre nosotros, porque Jesucristo se hace misterio para estar con nosotros dentro de nuestras celebraciones litúrgicas, se hace sacramento para estar con nosotros dentro de las celebraciones litúrgicas, porque es a través de Él que podemos llegar al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Sí? Y entonces, la importancia de la ascensión es que nuestra naturaleza humana esté ante Dios Padre y que al ausentarse el Jesús histórico de nosotros, una vez que Él asciende a los cielos, ya no va a estar aquí físicamente, sino que va a estar en misterio. Y ese es precisamente la importancia, donde reside la importancia de la liturgia, que a través de la liturgia o a través del misterio que se celebra en la liturgia, Dios se hace presente a nosotros. Jesucristo está presente con nosotros y por lo tanto en su presencia Él continúa llevándonos al Padre, haciendo por Él posible, Él que es el puente entre nosotros y Dios, hace posible que nosotros podamos estar ante la presencia de Dios, en la presencia del trono y del Cordero. Por eso Romanos nos va a decir, y por eso nos podemos acercar con confianza al trono de la redención, al trono de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, que ascendió a la derecha del Padre, se convierte en el puente
Y por eso podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. La gracia, la presencia viva y amorosa de Dios en nosotros. Entonces, espero que haya podido explicar de una manera entendible para ustedes la importancia de la celebración de la ascensión. Cristo, Dios y hombre, se va a la derecha del Padre y por lo tanto como hombre, allá está ya nuestra naturaleza humana, la naturaleza que compartimos con Jesús, nuestro hermano. Y la otra es que porque Jesucristo ya no está físicamente en medio de nosotros, después de la ascensión nosotros celebramos la presencia de Cristo a través de el misterio o los misterios, los sacramentos. Jesús se hace presente en la liturgia a través de su cuerpo y de su sangre. Jesús se hace presente a nosotros a través de su palabra. Jesús se hace presente a nosotros a través de los óleos sagrados que utilizamos para los sacramentos, ya sea para la unción de los catecúmenos, la unción con el crisma de los bautizados, la unción con el crisma de los confirmados, el agua bendita, el sacramento del perdón de los pecados, el sacramento del matrimonio, de las órdenes sagradas, la unción de los enfermos. Todas esas son los misterios, son los sacramentos en que la presencia de Jesucristo se hace real en medio de nosotros, pero por el misterio. Ya no es una presencia física, sino una presencia del Jesucristo glorificado, el misterio. De ahí la importancia que la liturgia nos comunica a nosotros en misterio la presencia de Dios. Entonces, de ahí, pues ojalá que sí haya logrado poder explicar de una manera en que ustedes puedan relacionar la importancia del misterio de la ascensión, y de ahí que eso, al celebrarse litúrgicamente, Jesucristo resucitado a la derecha del Padre, ahí está siendo el puente entre nosotros y Dios. Muy bien. A ver, vamos a escuchar si hay comentarios o hay preguntas. Padre, dice Leti Martínez Grimaldo, saludos y bendiciones. Gracias. Igualmente. Marek Sando, buenas tardes, Padre, bendiciones, muchos saludos. Me ayuda mucho lo que nos está enseñando. María Alemán dice buenas tardes, saludos, Padre. Y María de Jesús dice bendecido miércoles. Dando gracias a Dios por tanto amor. Gracias. Muy bien, pues les agradezco sus comentarios. También les mando yo mis más calurosos saludos y comuníquense. Y también les insisto una vez más, también denos sus comentarios. Sí, hay. Perdón, sí. Padre, otro más. Lecho Martínez le manda bendiciones, igual Sol Sandoval. Muy bien, gracias. Y les insisto que también les agradezco mucho. Es agradable saber que hay resonancia y que están ahí con nosotros. Pero también me ayudaría mucho que hicieran comentarios o preguntas sobre los temas que estemos tratando o sobre temas que a ustedes les gustaría que tratara. ¿De acuerdo? Gracias. Y entonces, ¿y por qué les estoy hablando de la Asunción? Bueno, pues porque ya falta solamente de este domingo próximo al siguiente, ya vamos a celebrar la Ascensión del Señor y luego al siguiente domingo celebraremos el Pentecostés. O sea que estamos durante este tiempo de periodo pascual, de tiempo pascual, estamos llegando casi a la conclusión del tiempo pascual, pero a momentos importantes
del tiempo pascual, como son la ascensión del Señor y Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los apóstoles. Y por lo tanto, por eso quería comentarles a ustedes que ya viene la celebración de la ascensión y que entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Qué diferencia trae a nosotros el que en nuestras vidas y en nuestro proceso o la historia de salvación, el que Jesucristo haya ascendido para sentarse a la derecha de Dios Padre? Y otra vez les vuelvo a repetir, la importancia reside en que Jesucristo al ascender ascendió tanto como hombre como Dios, en sus dos naturalezas, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Entonces nuestra naturaleza humana, Cristo pudo llevarla a la presencia de Dios Padre. Nuestra humanidad ha sido glorificada en la persona de Jesucristo resucitado. Esa es la importancia de la ascensión. Y la otra es que al ascender, Jesucristo se queda con nosotros solamente en misterio, porque físicamente ya no está con nosotros. Él está sentado a la derecha del Padre, pero está con nosotros en misterio, ya que Él cumple la promesa que nos había hecho. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así es que, en ese sentido, tenemos ahí la importancia de la ascensión del Señor. Y les hago también un punto de aclaración, que hay que distinguirlo. Es una diferencia entre ascensión y asunción. La diferencia está en el latín, porque son palabras que vienen del latín. Ascensión en latín es una forma activa del verbo ascender. O sea que al decir ascensión, la persona que sube, sube por sí sola. Es una forma del verbo ascender, es la forma activa. Y luego nosotros usamos el término asunción para la Virgen. ¿Por qué? Porque asunción es la forma pasiva del verbo ascender. Quiere decir que María no ascendió por sí sola, sino que fue llevada a los cielos por Dios, por su Hijo Jesucristo. De ahí que adquiera la forma pasiva, ser llevada. Ser llevada es asunción. Irse por sí solo es ascensión. Por eso para Jesucristo usamos la palabra ascensión y para María usamos el término asunción, que fue llevada. No se fue ella sola. Ella no tenía el poder, porque ella no es diosa. Ella no tenía el poder de ascender por sí misma a los cielos, sino que fue llevada a los cielos, asunción. Jesucristo, siendo Dios en su naturaleza divina, Él puede ascender, Él puede ir por sí solo, por sí mismo, a sentarse a la derecha de Dios Padre. De ahí, otra vez, la diferencia entre la ascensión del Señor y la asunción de la Virgen, que esa se celebra más tarde, se celebra el 15 de agosto. Muy bien. Tal vez aquí sea un momento para hacer un corte. En unos momentos volvemos. Gracias. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo
God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call. Quiero servirte con mi vida. Virgen de Guadalupe Radio, los saluda la hermana Ana Cecilia, hija del Espíritu Santo, y pues esta es una invitación a todos los jóvenes que sienten el llamado a la vida sacerdotal o religiosa, o sienten esa inquietud de conocer más sobre su vocación, decirles que respondan con generosidad a Jesús, no tengan miedo. Jesús no te pide poco ni mucho, Jesús te pide todo, pero antes te da la gracia. Yo respondí a Jesús hace 23 años y entré a la congregación de hijas del Espíritu Santo, y pues cuando le respondes a Jesús eres feliz. Ánimo, jóvenes, respóndanle a Jesús en la vocación que Él soñó para ustedes. Que Dios los bendiga. Hola, ¿necesitas vender tu casa? Ya no te preocupes, te recomendamos a la gente de bienes raíces Azucena Lester, quien es católica y comparte los mismos valores morales que la fe enseña. A ella le gusta ayudar a la comunidad y propone que si usted requiere de sus servicios, le hará el 1% de descuento, otro por ciento lo donará a esta estación y la última tercera parte a la empresa que ella representa, por lo cual ella no obtendrá ganancia alguna. Si usted está interesado, por favor comuníquese con Azucena Lester al teléfono 830-515-6809. Si eliges a Azucena Lester como tu agente, ayudarás a tu economía y colaborarás para seguir evangelizando. Traemos su santo mensaje. We come to bring the good news to the world. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call. Padre, Dalia Álvarez dice, buenos días, le pido sus oraciones para que a mi esposo no le falte trabajo. Aquí está, Sol Sandoval, me pregunta sobre la cuestión de lo que estaba usted diciendo de la Asunción. Sí. Y dice de que si la Virgen la ascendió al Señor, que si se durmió o que si realmente, o sea, y que a dónde la llevó. Uh-huh. Bueno, primero, Dalia sí cuenta con mis oraciones por la seguridad del trabajo de tu esposo, y pedimos por todas las personas que están batallando con las cuestiones del empleo, sobre todo en estos tiempos de crisis con la pandemia del COVID. Así es que están en mis oraciones, por supuesto. Y ahora la pregunta sobre la Asunción. Tiene la tradición cristiana desde los principios de la iglesia, algunos siglos después, pero era todavía en el tiempo de la iglesia primitiva, se comenzó a celebrar el 14 de agosto lo que se llama la dormición de la Virgen. O sea, en cierta forma se empieza a crear la fe de que María no murió,
sino que al dormirse, ella es llevada a... Y dice, ¿a dónde fue llevada? Pues fue llevada al cielo, a la presencia de Dios. O sea, estar en el cielo es tener la plenitud de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora nosotros estamos aquí con la presencia de Dios a través del misterio, pero allá no. Allá ya es una presencia, no a través del misterio, sino la presencia física o lo que quiera decir físico, ¿verdad? Porque no, Dios trasciende lo físico, pero estar en una presencia total de Dios. Y es a donde fue María asunta. Fue asunta a Dios, a llevarla a la presencia de Dios. Eso es el cielo, eso es la gloria, eso es la salvación, tener la plenitud de la presencia de Dios ante nosotros. Y entonces María, al tener esta tradición de que María no haya muerto, sino que María se durmió, la dormición de la Virgen el 14 de agosto, y luego al siguiente día, el 15 de agosto, se celebra que entonces una vez que María se duerme en el Señor, entonces es llevada, es asunta, es llevada al cielo, otra vez no por sus medios, sino porque su Hijo Jesucristo la lleva consigo. Eso es la asunción, a diferencia de la ascensión. Jesucristo, que por sus propios medios es llevado, y que después Jesucristo lleva a su madre a la presencia de Dios, y por lo tanto María es llevada, asunta, la asunción. Entonces espero que sí haya respondido a la pregunta que se había enviado por mensaje en cuestión de la asunción de María. Y si no, pues vuelvan a mandarme una notita y decirme qué es lo que no haya quedado claro. ¿De acuerdo? ¿Pero que se desaparece? O sea... No es una desaparición así como magia, sino que se tiene la fe que María, en cuerpo y alma, una vez que ella se duerme en el espíritu, se duerme en lugar de morir, y que se dice que no conoce la corrupción, entonces en cuerpo y alma María es llevada a la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Okay. Y entonces, precisamente por el hecho de que ella, la llena de gracia, pues pueda ser una especie de preámbulo a lo que a nosotros nos espera cuando se realice la plenitud de salvación en nosotros, que también seremos llevados en cuerpo y alma a la presencia de Dios. Pero esto es como María es la precursora de lo que ha de venir para nosotros cuando se cumpla la plenitud de los tiempos. Que ella, la llena de gracia, la que es sin mancha de pecado, sin mancha de pecado, y de Dios la libera de ese pecado original, haciendo que María fuera concebida sin mancha de pecado original, que es la otra celebración, la purísima concepción, la celebración de la Inmaculada Concepción. La purísima concepción, la Inmaculada Concepción, es que María haya sido concebida, Dios le haya dado ya en adelanto los méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos liberados del pecado, entonces en anticipación, María, para prepararla a ser la madre de Dios, Dios concede
ese milagro de que María sea concebida sin mancha de pecado original, la Inmaculada Concepción. Y así como Inmaculada y como la llena de gracia, entonces también ella tiene el privilegio de poder ser llevada en cuerpo y alma, llevada, no se fue ella sola, fue llevada por Jesucristo a la presencia de Dios. Y entonces, bueno, pues espero que también este tema o esta dudas hayan sido aclaradas. Pues bien, ahora quiero hablarles del siguiente paso de la liturgia. Una vez que Jesucristo asciende a los cielos, asciende para luego Él poder enviarnos su Espíritu. Me voy, pero les voy a enviar el Espíritu. Mi Espíritu que los ha de guiar, que los ha de iluminar, que les ha de abrir el entendimiento, que los ha de inspirar, que los ha de constituir como iglesia, la comunidad de los creyentes de Jesucristo resucitado. Recibe la plenitud del Espíritu Santo y es ese Espíritu Santo el que da la fuerza y le ha dado la fuerza a la iglesia a través de los siglos para seguir continuando en esta jornada de fe hasta que llegue la plenitud de los tiempos, cuando nosotros esperamos que Jesús vuelva de nuevo, mientras esperamos su venida gloriosa. Y entonces Pentecostés viene a ser ese momento de arranque, si podemos decir, de lo que sería la iglesia. Viene a ser esa manera de descender, de encender no solamente las mentes, sino los corazones, el alma de los creyentes. Y he aquí la importancia también de Pentecostés. Los discípulos y los apóstoles, antes de que Jesucristo les abriera el entendimiento dándoles su Espíritu Santo, no entendían totalmente la naturaleza de la misión de Cristo, ni de esa manera en que había de celebrarse esa presencia de Cristo en nuestras vidas, que nos viene a traer la plenitud del reino de Dios. Y eso ellos no lo entendían cuando Jesús estaba haciendo su misión, su ministerio en Galilea. Los discípulos de Jesús y los apóstoles pensaban que la misión de Jesús era una misión de guerrillero, ser Mesías, de echar fuera a los romanos y establecer la soberanía del pueblo de Israel. Jesucristo no vino a ser un líder guerrillero. Él vino a hacerle la guerra al mal y a conquistar el mal, a vencer el mal, para que ya el reino que el mal había establecido en este mundo desde el principio del pecado de Adán y Eva, llega a un fin. Jesucristo vence el pecado y el reino del mal queda derrotado, y Jesucristo viene y en su lugar nos trae el reino de Dios. Traernos el reino de Dios es traernos la salvación. Esa fue la misión de Jesucristo, y esa misión los apóstoles y los discípulos no la entendían totalmente. Pero una vez que reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, se les abrió la mente, se les abrió el entendimiento, el alma, y pudieron comprender totalmente de qué se trataba ser discípulos de Jesucristo, de qué se trata ser iglesia, y entonces empiezan su misión de una manera tan dedicada y de una manera tan celosa que a final de cuentas muchos de ellos, sobre todo los apóstoles, excepto Juan el evangelista, todos murieron, dieron su vida, derramaron su sangre por el reino de Dios, por Jesucristo. Los que antes tenían miedo, los que antes estaban escondidos, los que antes habían negado a Jesucristo, los que antes lo habían abandonado, ahora no, ahora
con esa inspiración del Espíritu Santo y darse cuenta de cómo la presencia de Cristo está en ellos, en sus vidas, en los misterios que se celebran. Ahí está Cristo, y eso a ellos les da la fuerza necesaria para hacer la misión de la iglesia: proclamar y ser testigos de Jesucristo resucitado. De ahí la gran importancia de el evento de Pentecostés. Un evento que viene a darle inicio a la iglesia, viene a abrir los corazones y el entendimiento de los creyentes para entender la misión y la importancia de ser iglesia. Ese es un aspecto bien importante de la celebración ya al final de los 50 días de celebración de la Pascua o de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esos 50 días o 50º día se celebra la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. El otro aspecto de celebrar este evento no es solamente el que nos constituya como iglesia y que nos inspire y nos abre el entendimiento para entender qué somos, quiénes somos y cuál es nuestra relación con Jesucristo y por lo tanto con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Pero también hay un aspecto de Pentecostés que viene a ser una especie de que ese Espíritu de Dios viene a renovar la faz de la tierra, una renovación de la faz de la tierra para que por medio del Espíritu de Dios, en lugar de haber división, haya unidad. En lugar de haber malos entendidos, pueda haber un entendimiento mutuo. Que fíjense, cuando empieza el pecado, empieza el malentendido y todo lo que trae consigo el pecado. Y la división. Y una de esas formas de simbolizar el reino del pecado es el no poder entendernos unos a otros, que se expresa en la historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel, que por orgullo, por vanidad, quisieron construir, pero que a final de cuentas Dios confunde sus lenguas. Y entonces ya no se entendían. Babel es el simbolismo de que aunque hablemos a veces la misma lengua o que aunque hablemos para comunicarnos, no nos vamos a entender. El pecado nos impide entendernos. Y viene Pentecostés como el contraste. Si por el pecado vino el malentendido, por la gracia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, viene la manera de poder entendernos. Recuerden que en Babel empezaron a hablar diferentes lenguas y ya no se entendían, y ahí quedó el proyecto de la Torre de Babel, porque ya no se entendieron el pecado. Recuerden la historia de Pentecostés, como los apóstoles estando en el cenáculo, reunidos en el cenáculo, en oración y en ayuno, entonces se oye el estruendo como un tronido y entonces ellos reciben, cada uno de ellos, los reunidos en el cenáculo, reciben el Espíritu Santo que descendió a ellos en formas de lenguas de fuego, y que en ese día precisamente por Pentecostés, muchos judíos no de Israel, venidos de todas partes del del Imperio Romano, se acercaron al cenáculo porque oyeron el estruendo y fueron a ver qué pasaba. Y cuando los apóstoles, los discípulos, empiezan a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en ellos, del misterio pascual, dice, ¿y cómo es posible que aunque hablemos diferente lengua, les entendemos?
la forma, el evento de Pentecostés, al darnos el Espíritu Santo, Dios nos concede la gracia de poder entendernos, aunque hablemos diferentes lenguas, aunque pensemos de manera diferente, aunque seamos de diferentes etnicidades o de diferente raza, de diferente pueblo, de diferente lengua. Si tenemos y nos abrimos al Espíritu Santo, nos podemos entender. Es el elemento unificador o ecualificador del Espíritu de Dios en los creyentes. He ahí la importancia del evento de Pentecostés para la iglesia, tanto que la constituye como iglesia y les abre el entendimiento para poder comprender la naturaleza de nuestra misión como iglesia. Y el otro elemento es el de unificarnos y poder entendernos a pesar de nuestras diferencias. He ahí estas dos celebraciones que se acercan ya muy pronto y que podemos nosotros de verdad en ese espíritu del misterio de la ascensión, el misterio de Pentecostés, podamos vivir plenamente sus misterios y por lo tanto ser parte de ese Jesucristo que se hace uno con nosotros por su naturaleza humana y que lleva nuestra naturaleza humana ante Dios, pero que nos envía su Espíritu Santo para estar con nosotros de ahí en adelante a través de su Espíritu y manifestándose Él a través del misterio. Y los misterios los celebramos a través de nuestras liturgias. Así es que, pues, ahí tienen. Esperemos que ustedes se sigan comunicando con nosotros en cualquier momento, nos envíen sus mensajes, nos envíen sus preguntas y una vez más, ¿qué temas de liturgia les gustaría a ustedes escuchar? Se nos ha terminado nuestro tiempo, no me resta más que decirles a ustedes, pasen muy buena tarde, bendiciones y pues ya para concluir les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¿Sabe qué, Padre? Nada más dos comentarios finales. A ver. Dice Teresa Olvera, ahora veo que la lengua universal de Dios es el amor, ¿verdad, Padre? Así es, precisamente, eso es lo que nos comunica el Espíritu de Dios, su amor. Sí. Sí, perdón. Y Yolanda Limón, hola, Padre, buenos días, qué gusto verlo. Igualmente, gracias.